Profesor, son las 9:02 de la mañana y está conectado nuestro siguiente invitado. Don Francisco Carvajal, dice allí. CEO de Clúster del Pacífico de Cantar y Bope Media. Ahora sí, ya lo vemos. Don Francisco Carvajal, buenos días. Profesor, muy buenos días. Un gusto saludarlo desde Lima, Perú. De Perú, en el Un centro. país que está interesante, está caliente ese país en estos días, ¿no? En el ojo del huracán está usted. ¿Cuál de nuestros países de la región no está caliente hoy por hoy? Donde Sí, unos más y otros menos, pero caliente. donde revisemos saltan cositas, ¿no? Oiga, lo que pasa es que yo me quiero ir para Perú, pero Flor dice que ya no está de acuerdo en que yo vaya. No. Pues si quiere comer rico, si quiere pasar un buen tiempo con un clima delicioso, aquí es más que bienvenido. Él no come nada, nada le gusta. Yo sí. Aquí hay comida para el que quiera. Pues yo soy colombiano viviendo aquí en Perú hace ya 5 años y no paro de sorprenderme con la calidad y la variedad de la gastronomía peruana, de fama mundial. Así es. Don Francisco Carvajal es ejecutivo de Ibope. Ibope es una empresa que hace, yo no sé si la palabra es monitoreo o hace medición, entre otras cosas, no solamente, hacen otras cosas además, ¿no? Sí, IBOPE es el Instituto Brasilero de Opinión Pública y Estadística. Es una empresa que ya va casi por los más de 80 años haciendo monitoreo y medición de medios en América Latina. Y ya desde hace algunos años se ha asociado con la empresa inglesa Kantar, lo que hace que las operaciones que inicialmente eran exclusivamente en América Latina se hayan extendido a más de 90 países alrededor del mundo. Entonces, mezclando de alguna manera el conocimiento local, precisamente con lo que hablamos al inicio de las particularidades de nuestros países en América Latina, con la experiencia global y la innovación tecnológica que hoy por hoy es tan relevante y tan importante y que sucede tan rápido, ¿no? El método de medición, no sé si habrá variado, porque yo tengo muchos años de haberme desconectado de esos temas. En el caso de Panamá, tengo entendido que ustedes ponían unas cajitas en los televisores, ¿no? Nosotros anteriormente, profesor, lo que hacíamos era que medíamos dispositivos, ¿no? Entonces, conectábamos un microcomputador a cada uno de los televisores, en el caso de la medición de la televisión de los hogares. Pero hoy por hoy seguimos utilizando microcomputadores o algo que se denomina People Meter, pero lo que hacemos es una identificación de audio, porque usted entenderá que hoy por hoy todos los medios de comunicación se han reinventado, ¿no? Y las personas, más que el medio per se, buscan el contenido, sin importar el momento, el lugar o el espacio en el que se encuentre. Por lo tanto, hoy nos pueden estar viendo por YouTube, escuchándonos a través de un podcast a través de un celular o de un radio convencional. Entonces, independientemente de eso, nosotros lo que tenemos que buscar es la exposición de las personas al medio. Y en esa medida, no sé si ustedes conocen esta aplicación Shazam, que lo que hace es identificar el audio y poder adjudicarlo a quién pertenece. Pues algo parecido nosotros hacemos con la identificación de audio, ¿no? Y de esta manera podemos decir quién está consumiendo qué, en qué momento, en qué plataforma y cuál es el contenido favorito. Le cerré el micrófono, profesor. Lo interesante de este tema, Francisco, es que no es lo mismo medir audiencia, y ahí es donde creo que algunos se equivocan en el análisis. Una cosa es medir la audiencia, otra cosa es medir el contenido del programa. Correcto. Nosotros lo que hacemos en Kantar y Bope Media es medir cuántos ojos, cuántos oídos o cuántas personas se exponen a ese contenido. ¿Me entiende? ¿Cuántas personas están recibiendo o se están exponiendo más bien a ese contenido que está siendo emitido? Y eso es bien importante porque a partir de ahí se toman muchas decisiones a nivel de programación, a nivel de contenidos, a nivel publicitario y sobre todo pues en un momento de tanta fragmentación de audiencias,
pues lo importante es saber los públicos a los que yo me quiero dirigir, dónde están apareciendo o dónde se encuentran. Y eso es fundamental en la gestión de marketing, publicidad y medios actualmente. Y entonces se desata en las redacciones de las televisoras particularmente una desesperación porque tienen unas pantallas, entonces están viendo, mira, que a ellos les está yendo bien con esto, cambia tú de tema. Y creo que eso es un error, ¿no? Yo pienso que hay dos enfoques importantes a raíz del análisis de medición de audiencias de televisión, profesor. Y uno es el estratégico y otro es el táctico, como todo en la vida, ¿no? Entonces, se pueden tomar pues muchas decisiones de manera inmediata, de acuerdo a los números en real time que usted menciona. Pero aquí lo que es importante también es saber y aprender a conocer las audiencias y cuáles son los contenidos que funcionan en cada uno de los mercados o en cada uno de los países. Y en esa medida, pues es fundamental tener mediciones de alta calidad para entender que, por ejemplo, en el caso de Panamá, las noticias, las novelas, los realities y los programas de concurso son fundamentales y funcionan súper bien, ¿no? Pero adicionalmente, en el caso de las telenovelas, ¿qué tipo de telenovelas o qué tipo de concursos son los que más hacen clic con las audiencias panameñas? No se nos olvide que cuando nosotros revisamos los datos y comparamos los países, Panamá históricamente es uno de los mayores consumidores de televisión de la región. Es decir, es uno de los países que registra los niveles de encendido más altos, ¿no? Y esto pues es gracias a que los canales de televisión de Panamá hacen un análisis bien profundo y bien detallado de la data y de la información para seguir cautivando las audiencias y poder entregándole lo que ellos necesitan. Las televisoras siguen pasando novelas a horas diferentes, pero al panameño le sigue gustando ver telenovelas, porque con esto del streaming de otras plataformas, no sé. Les encantan las novelas les encantan las novelas a los panameños. Incluso uno de los canales en Panamá tiene su propia plataforma de streaming. Bueno, los dos tienen, los dos grandes grupos, digamos, tienen sus plataformas de streaming, pero hay una en especial que a mí me llama mucho la atención porque hace algo bien interesante y es que le da la posibilidad al usuario de que pague una suscripción y al pagar esa suscripción puede ver incluso capítulos adelantados, ¿no? De las telenovelas que está viendo al aire o que está viendo en la programación regular. Y fíjense que cuando nosotros revisamos los contenidos de las plataformas de streaming, muchos de ellos son contenidos que ya fueron transmitidos en televisión abierta, que fueron exitosos en otros mercados en televisión abierta y pues que se adaptan a las características de las plataformas de streaming. Entonces, eso es bien interesante. Yo creo que las plataformas de streaming son un complemento a los contenidos televisivos. Ahora bien, cuando nosotros revisamos la historia, en 1994, que se estrenó Café con aroma de mujer, esta telenovela colombiana que creo que todos recordamos bastante bien, que generó como un antes y un después en estas telenovelas más de exteriores y más de historias costumbristas, era una telenovela que tenía más de 350 capítulos, ¿no? Y que duraba incluso más de un año. Hoy por hoy, esos contenidos no son tan fáciles de mantener en la pantalla y las telenovelas, que siguen siendo preferencia de las audiencias, pues son más cortas y tienen unos formatos más ágiles. Entonces, no son las mismas telenovelas de hace unos años, pero sí el formato sigue siendo relevante e importante. Ahora las turcas son las que están de moda. Sí, esto es como un ciclo, ¿no? Como un ciclo de telenovelas. En algún momento se ponen de moda las colombianas, luego las brasileras, luego las turcas y las mexicanas, y se va dando como este círculo. Nosotros ahora hemos identificado una tendencia muy fuerte también de contenidos coreanos, ¿no? Que están haciendo producciones de altísima calidad con historias bastante interesantes y pues que se vuelven atractivas para los públicos latinoamericanos. Lo malo de lo que estoy escuchando, Francisco, no sé si ocurre en otros países, pero aquí lamentablemente sí ocurre, es que en ocasiones se sacrifica contenido por tener audiencia. Entonces, por ejemplo, fíjate que un país como Panamá, donde lo que ocurre en todas partes del mundo
o en buena parte del mundo, de una manera u otra repercute aquí rápidamente, de una manera u otra. El segmento, por ejemplo, de noticias internacionales es casi que imperceptible. Sí. Casi que imperceptible. ¿Por qué? Porque es que eso no te mueve la aguja de la audiencia. Y yo no Sí, entiendo cómo eso puede ocurrir. ahí depende mucho de la estrategia de los canales de televisión. Digamos que es un tema en el que no tengo yo muchísimo conocimiento. Lo que sí es importante es que creo que los contenidos responden, digamos, precisamente a lo que más esperan las personas consumir, ¿no? A lo que más hace que reaccionen las audiencias. Entonces, sí, nosotros pensaríamos, profesor, que lo más importante es que la televisión sea educativa y cultural, pero no se nos puede olvidar también que la televisión juega un rol súper importante en lo relacionado, y los medios de comunicación en general juegan un rol muy importante en lo relacionado al entretenimiento, ¿no? En un momento de, como decía al inicio, de tanta fragmentación en el que las personas tienen que pagar básicamente por todo el entretenimiento que reciben, esa democratización que aún siguen teniendo los medios abiertos del entretenimiento es pues fundamental en nuestras sociedades. Entonces, creo que tiene que haber un balance entre todas esas responsabilidades y todas esas misiones de los medios de comunicación y lo que realmente las audiencias esperan o a lo que reaccionan más favorablemente. Freud preguntaba hace un momento, Francisco, por el streaming y cuánta incidencia tienen esto de las mediciones. Y al igual que el streaming, las aplicaciones tienen alguna incidencia también. Sí, por supuesto, no podemos negar que las aplicaciones de contenido hoy por hoy son bien relevantes y bien importantes. Nosotros en América Latina ya identificamos más o menos un 30% de la población que se expone a contenidos vía streaming, ¿no? Sin embargo, aquí, profesor, me gustaría mencionar algo bastante interesante y es que en Panamá se están dando dos hitos bien trascendentales relacionados con la televisión durante este año que recién empieza, 2023. El primero es la primera fase, la fase 1 del apagón analógico, que se dará, creo que si no estoy mal, la próxima semana, el 16 de enero, en el que la señal analógica de los canales de televisión se va a apagar en el área metropolitana de Panamá. Y esto pues es un proceso por el que ya han pasado países como Brasil, México, el vecino Costa Rica. Entonces las personas recibirán la señal, dejarán de recibir la señal analógica y empezarán a recibir la señal de televisión digital terrestre, aquellos que no tienen suscripción por cable y que tienen la televisión por aire, ¿no? Eso es importante. Pero adicionalmente también esta medición que yo le comentaba la medición de audiencias que realiza Cantaribope Media, y que hacía históricamente en el área metropolitana, es decir, Panamá y su área metropolitana, pues está llevando al total de la población urbana del país, ¿no? Y entonces en esa medida, esos hábitos, esas costumbres o esas preferencias de las audiencias se van a enriquecer, pues porque vamos por primera vez en la historia de Panamá, en todos estos años que se llevan haciendo mediciones, pues vamos a poder conocer cuál es el hábito del interior, de las zonas urbanas del interior del país, qué es lo que les gusta, cuáles son sus hábitos, sus costumbres, cuáles son los contenidos, si responden a los contenidos de igual manera que las personas del área metropolitana. Y creo que esto es bien importante. Es en esta medida que la televisión en Panamá una vez más se pone a la vanguardia regional y es Panamá también en este minuto el país que está avanzando en tener una medición con una mayor cobertura per cápita, digamos, de acuerdo a su tamaño de país. Entonces, creo que están pasando cosas bien interesantes adicionales a todo lo de la digitalización de las plataformas de streaming y de otra tendencia bien importante que nosotros vemos que está llegando con fuerza a la región y es la de los juegos, ¿no? Que ahora a través del gaming o de las plataformas de videojuegos o plataformas como Twitch también se están generando conexiones bien importantes con las audiencias. Oiga, hay quienes se quejan, y a veces me incluyo yo, nos quejamos del contenido que muchas veces sale, sobre todo en televisión.
que un bodrio, dice el profesor, de contenido, qué porquería, o sea, y cómo la gente sigue eso y ve eso. ¿Hay forma de que pueda haber un mejor contenido y que la gente lo acepte? Lo que pasa es que aquí la pregunta es, ¿qué es mejor contenido para quién? ¿No? Yo creo que ahí nosotros tenemos que entender la conformación sociodemográfica del país, ¿no? Cuáles son las preferencias, cuáles son los gustos, y pues que a esto responden los medios. Yo siempre lo que menciono es que la televisión es un medio masivo, es el medio que genera mayores niveles de alcance y como tal tiene que estar en sintonía o tiene que complacer el grueso de la población, ¿no? Y yo insisto, los canales de televisión de Panamá hacen un trabajo destacado y muy pormenorizado en el análisis de audiencias para definir o establecer qué es lo que ponen en su pantalla. Ahora, una curiosidad, Francisco, ¿por qué yo recuerdo cuando estábamos en la otra emisora que en Caracol, Miami, había una persona que hablaba de los ratings de las novelas, de las noticias, de los programas allá en Miami? No sé si era de Ivope, no, nunca recuerdo haber escuchado si era de Ivope o de qué empresa era. ¿Por qué en Panamá estas cosas no se saben? Eso es parte del contrato. O sea, ¿por qué si yo quisiera tener un segmento aquí en Panamá en directo y decir, mira, según las mediciones, el programa, el reality del el canal X tiene más audiencia que el del otro, o la novela tiene, no sé, o sea, poder hacer esos análisis de opinión pública? ¿Por qué? No, esto depende mucho, digamos, como profesor, como de la costumbre o de la manera como se maneja en cada uno de los mercados. No es que exista una restricción per se para conocer estos resultados de audiencia. Como usted dice, hay muchos mercados en los que el mismo Colombia, en el que es un tema de conversación todos los días, los niveles de audiencia de los diferentes programas de televisión, otros mercados que históricamente los han manejado, o sea, se manejan como un tema no tanto de interés general, sino más de interés interno de los canales de televisión. Pero pues yo aprovecho aquí para ponerme a sus órdenes si necesita cualquier tipo de información. Nosotros más que encantados de compartir con Ah, usted los le niveles. tomo la palabra, Francisco, le tomo la palabra. Ahora no voy a decir que me vas a cobrar un mundo de plata. No, no. Así no voy a ir. Con No, que pero nos, me llama la con que atención. con que nos invite de vez en cuando a conversar con ustedes, más que complacidos. Con seguridad de lo que yo estoy hablando, Flor, Francisco lo sabe porque puedo entender que tiene mucha experiencia en el negocio este, pero sí, en otros países públicamente se habla de las mediciones de audiencia. Sí, nosotros, por ejemplo, durante el pasado Mundial de Fútbol, que es el hito de audiencias más importante a nivel latinoamericano cada 4 años, pues hicimos una difusión bien fuerte de los niveles y los resultados de los partidos de fútbol en todos los mercados. Así que, no, por favor, más que encantados de compartir con ustedes todos nuestros indicadores, mediciones, hitos y sobre todo todos los resultados pues, relacionados con la televisión en Panamá. Creo que es bien interesante. Aquí me piden que le pregunte sobre el rating de los candidatos presidenciales. Se supone que cuando hay candidatos presidenciales miden la audiencia también. Sí, la verdad es que en este momento yo no tendría el detalle para decirle quién tiene más rating que otro, pero sí me gustaría comentarle que en esto que estamos hablando, los debates presidenciales, los contenidos más políticos, no son espacios que registren niveles de audiencia importantes, ¿no? No solo en Panamá, sino a nivel regional. Existe cierto desgaste en los contenidos políticos que hacen que en muy contados casos y dadas coyunturas políticas bien puntuales, los contenidos de esta índole marquen o tengan niveles de audiencia importantes, ¿no? Usted sabe, Francisco, que esto que pregunta Flor me acaba de recordar. Yo comencé a tomar contacto con este tipo de temas, pero de otra perspectiva, de la perspectiva del periódico. Yo llegué a ser jefe de circulación
del diario La Prensa acá en Panamá. Y en ocasiones tenía unas discusiones valiosísimas para mí, interesantísimas, con un gran periodista que hubo en este país, que se llamó, ya fallecido, Wilfrid Jiménez. Él era el subdirector del periódico. Y le tocaba, pues, naturalmente, en la rotación cerrar. Y yo de periodismo, cero. Pero de la venta del periódico, pues sí tenía que saber. Yo le decía a Wilfrid, el problema es que cada vez que me pones a fulano, la foto de fulano en la portada, el periódico se vende menos. Y cuando me pones a Mengano, el periódico se vende más. Esos son inventos tuyos, me decía. Esos son inventos tuyos porque quieren favorecer a fulano, a Mengano. Yo, no, créeme. Entonces me puse la tarea a mano, porque en esa época no había la computadora como ahora, como es un Excel, a mano, día por día. Foto, porque en un periódico, antes, yo no sé ahora cómo será, la foto de portada vendía. Claro. La foto, o dependiendo del tamaño del titular, pues tenías una venta o el periódico se movía más o menos. Oye, me tuve que poner la tarea día por día más a mano, así, cuántos periódicos imprimimos, cuántos vendimos, cuántos nos devolvieron, etcétera. Y le pude mostrar a alguien a quien yo considero era un verdadero pues conocedor del periodismo de este país, pero tuve que demostrar que no era así, que dependiendo de quién estaba en la portada, el movimiento del periódico Totalmente. cambiaba. Creo que la televisión no es diferente, ni hablar de la radio, ¿no? Profesor, precisamente lo que usted está describiendo, que hacía manualmente con sus reportes y con la circulación y cruzando todas estas variables, es pues lo que hoy se hace de alguna manera de forma más automática o más sistematizada, ¿no? Y ese es el mérito que tiene tener información de calidad, saber a qué contenidos es el que reaccionan las audiencias, ¿no? Pues no en vano lo vemos en los grandes mercados como Estados Unidos y como en Europa, que los canales de televisión, las radios, etcétera, etcétera, se pelean las caras pues más famosas, ¿no? Y pagan contratos exorbitantes por tener a las personas más destacadas en su pantalla, pues porque en esa medida pueden llegar a otros segmentos o a otros targets de interés. Nosotros, incluso en estudios que hemos hecho particularmente en Panamá, nos damos cuenta cómo el medio o el canal de televisión o el medio de comunicación se relaciona con las figuras que tiene en pantalla, ¿no? Y se empieza a hacer como una simbiosis y se empiezan como a identificar como un solo bloque. Y eso es pues bien interesante porque es lo que va construyendo algo que es fundamental hoy por hoy, que es la reputación de los medios de comunicación, ¿no? Recuerde que en la medida en que las cadenas, digamos, de WhatsApp o mucha de la información que está en redes sociales pierde credibilidad, pues los medios más reconocidos, a mí no me gusta decirles tradicionales porque medios tradicionales ya no existen, ya son tradigitales. En esa medida, los medios que tienen más reconocimiento y más credibilidad ganan más valor y las marcas que se anuncian en este tipo de medios, pues se benefician de esa credibilidad, de esa recordación y del prestigio que tienen los medios y los periodistas que conforman estos medios de comunicación. Entonces, Sí, esto es la una credibilidad sigue siendo un para activo en todos. nuestros días, ¿no? No, totalmente. Y en una época de fake news, tener credibilidad, tener recordación y sobre todo tener el reconocimiento de las audiencias es un mérito súper importante, más que nunca. Qué interesante esta conversación con Francisco Carvajal. ¿Qué dice el oyente? No digo que muy interesante. Sí, qué interesante. Y más interesante cuando él nos empieza a proporcionar los resultados. Tiene que venir de vuelta. Claro que sí, más que complacido de estar ahí con ustedes cuando así lo requieren. ¿Sabe que aquí yo trabajé en las dos estaciones, en las dos empresas de televisión de este país he trabajado? Y hay una cosa que yo no terminé de entender nunca. Por ejemplo, está ocurriendo un hecho fortuito y salen con sus unidades móviles a transmitir en vivo el hecho. Entonces, ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer en cuanto a quién se va primero del aire. Y yo decía siempre, bueno, ¿quién ha dicho a ustedes que la teleaudiencia, o sea, ya después que conociste el hecho, ya después no tienes más nada que decir,
No, es que hay que esperar que el otro se vaya. Hay que botar corriente. Y entonces comienzan a llamarse, que nos vamos en tanto tiempo. Dios, pero ¿quién ha dicho? Después que ya tú registraste el hecho y que ya no tienes más fuentes, nada nuevo que decir, ¿por qué sostiene la transmisión si ya no hay nada que decir? No es que el otro no se va. Y es la misma discusión, Francisco, con el tema de los informativos de televisión a las 6 de la tarde. Pero ¿quién ha dicho que a las 6 de la tarde el grueso de la teleaudiencia está frente al televisor? Y además, noticieros de 2 horas. 2 horas que no encuentran en Estados Unidos, ni en México, ni en Canadá, ni en Brasil. La segunda hora es repetición de la primera. Botando corriente, como dicen los colombianos. ¿Verdad bien? Francisco Sí. no puede hablar de eso, nosotros sí. Francisco, Sí, qué gusto. los noticieros así extensos, de pronto en México no, pero de Guatemala para abajo usted los encuentra en toda América Latina 2 horas. y hasta más. ¿Sí? No, pero noticiero, Francisco, no programas de opinión. Noticiero. He visto en Argentina cantidades, pero noticiero tenían 2 horas. 4 horas, pero es de opinión, de entrevista. Pero de Que igual, yo no sé quién ha dicho que alguien se cala 3, 4 horas de programa ahí sentado frente al televisor. no. Salvo que sea un anciano, ¿no? Pero mire, les sorprendería a ustedes saber que en el caso de Panamá, el televisor en los hogares permanece encendido casi 8 horas al día. Los números de la televisión en un país como Panamá y en varios países de la región son súper fuertes y súper importantes. Recuerden que es entretenimiento, es información, Sí. es compañía, incluso durante la pandemia, educación, ¿no? Muchos estudiantes estuvieron educándose a través de la radio y la televisión. Bueno, Francisco, muchas gracias. Qué gusto conocerte y ojalá nos podamos volver a comunicar. Seguro que sí, Flor. Profesor, un gusto, que estés muy bien. Hasta Que estés luego. bien. Saludos. Hasta luego. Gracias.